Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien o no? La profe, sí. La profe, Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien, profe. Qué bueno. Ya, vamos a comenzar. Franco Gallardo. ¿Escucha Franco Gallardo? Sí, profe. ¿Cuáles son los conceptos claves para la sesión de hoy día? Creo que la responsabilidad de los socios era uno. Bien. Eh, la toma de decisiones. ¿Ya? Y el tercero creo que era la información. La información y los requisitos de calidad de la información. ¿Sí? Sí, eso. Gracias, Franco. Miguel Huerta. Sí, profe. ¿Nos puede hacer un breve resumen de la sesión anterior? Bueno, más que nada vimos los conceptos clave que eran empresa, por lo que me acuerdo. Hicimos una definición de empresa, que dijimos que era una entidad que combina el trabajo de las personas con los recursos disponibles. También vimos algunos aspectos como el concepto de caja negra, que tenemos input y output y cómo lo asociamos con el concepto de empresa. Y con el concepto de ciclo de operación, por lo que me acuerdo. Y de ahí definimos algunos aspectos como... no me acuerdo cuáles eran los aspectos, no lo tengo anotado. Pero también otra cosa que definimos fueron que se nombró en clase que una empresa tiene que crecer, rentar y sobrevivir. Gracias, Miguel. Yo no sé si yo subí el resumen de la clase a Aula, ahí está para que la puedan descargar, ya tal como, sí. Tal como me lo habían pedido, ya está, en este caso ya está en Aula, está dentro del grupo de material de trabajo para el primer certamen, ahí la van a poder encontrar, y ahí vamos a ir subiendo todas las sesiones correspondientes según programa a lo que esté considerado la primera evaluación. Rápidamente, jóvenes, un resumen, porque la sesión del martes jugamos, más que jugar, estuvimos manejando tres conceptos: empresas, recursos y la sociedad. ¿Ya? Y dentro del concepto de los recursos, yo estoy considerando el concepto de transformación. Tal como lo dijo Miguel, efectivamente, la empresa, de acuerdo a la definición que dimos, que ustedes la pueden descargar, la idea no es aprendérselas de memoria, pero tener los conceptos relativamente claros, es que la empresa es una entidad que combina el trabajo, esfuerzo, energía humana, con una serie de recursos,
con el propósito de producir un bien o prestar un servicio. Lo que estamos viendo ahí es que efectivamente la empresa para poder operar requiere de recursos. Una empresa sin recursos no existe. Nosotros necesitamos sangre dentro de las venas, por lo tanto las empresas necesitan recursos para poder llevar a cabo la función que requieren. Y la cuestión de fondo es esos recursos que nosotros identificamos 3 potenciales fuentes de financiamiento, y ese es el concepto técnico, que son el aporte de los socios, el endeudamiento y lo que el mismo negocio genera. Dentro de esta caja negra, tal como lo planteó en este caso Miguel, dice relación con una cuestión importante. ¿Qué es lo que ocurre al interior de la empresa? ¿Qué hacemos con esos recursos? Y esta cuestión que es de carácter descriptiva, porque en la práctica lo que está ocurriendo es lo que efectivamente ocurre dentro de la empresa y ocurre todos los días, ¿ya? Desde que la empresa nace hasta que deja de funcionar. Esos recursos, esas transformaciones, las transformaciones financieras, que es de asignación de recursos, de recuperación, asignación de recursos, la función de compra, de recuperación, la función de cobranza, importante, la función productiva, producir un bien. ¿Cuál es la función de producción para poder producir un bien? ¿Ya? Ser competitivo en los costos. Ahí la importancia de la definición de la función de producción. La función comercial, que es colocar los productos de la empresa en el mercado. La función laboral o la función asociada a las personas. El reclutamiento, selección y contratación y mantención del talento dentro de la empresa son las transformaciones que podemos identificar dentro de esa caja negra. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Con los cursos. ¿A dónde vamos? Si yo gestiono recursos, ya sea en el ámbito de lo financiero, en el ámbito productivo, en el ámbito comercial, en el ámbito de las personas, estoy tomando decisiones. Y si tomo decisiones, requiero información. Ese es el punto. Detrás de una mejor decisión y detrás de una mejor asignación de recursos, tiene necesariamente que existir la información que me permita conducir la decisión. Y ahí es donde vamos a hacer el calce respecto a por qué estamos en este curso. Esa es la relación entre los recursos y la información. Toda persona que recibe un encargo dentro de una empresa a la cual le asignan recursos y debe tomar decisiones, debe requerir de información. O la empresa debe facilitar la información para la toma de decisiones. Esa es un poco la parte introductoria de la sesión de día. ¿Y con qué lo hilvanamos? Toda empresa para poder operar, ¿ya?, requiere nacer a la vida, valga la redundancia entre nacer a la vida, ¿ya? Y para poder nacer desde el punto de vista jurídico, debe constituir una sociedad, debe tener un arreglo societario para poder funcionar en el sistema económico chileno. Las sociedades son personas jurídicas creadas por ley. Y esa acta de nacimiento que es la constitución de la sociedad, que es la escritura social, que se publica, se hace público, porque es necesario hacerlo público, les permite a la empresa poder ejercer derechos, pero también cumplir con sus obligaciones, ¿ya? Están íntimamente ligadas para poder operar. ¿En qué quedamos nosotros la sesión anterior? Quedamos en esta gráfica, en esta clasificación. Esta es una clasificación que encontramos en el libro, que es un muy buen libro de contabilidad de costo y presupuesto para la gestión financiera de Gabriel Torres Salazar, que está en la página 20. Este es un extracto de una cuestión mayor. Según la Constitución jurídica, encontramos sociedades de personas en donde lo relevante son las personas que concurren a la formación de la sociedad,
Yo hice un parangón o una comparación la sesión anterior para poder explicar por qué se llama sociedad de personas con la sociedad conyugal. Y tenemos las sociedades de capital, en donde lo relevante es el poder concurrir con los recursos para poder adscribirse a esta sociedad. La sociedad anónima, ¿ya?, es el mejor reflejo o el mejor ejemplo de lo que es una sociedad de capital, ¿ya? Y se llama anónima porque no responde a personas, sino a inversionistas que en la medida que tengan recursos van a estar dentro de la sociedad. Por lo tanto, acá tenemos sociedades colectivas, volviendo al grupo de las personas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedad en comandita simple. Y acá tenemos la sociedad anónima. Y ahora vamos a repasar ya un cuadro sinóptico respecto a 3 aspectos. La responsabilidad de los socios, quién ejerce la administración en una de estas sociedades, y el tercer punto está asociado a la cesión de los derechos. ¿Es posible ceder los derechos? ¿Ya? Acá, el primer, ¿se ve bien o no? ¿O necesitan que lo agrande? Muchachos. Profe, háganle un poco de zoom. Por favor. ¿Ahí? Ahí se ve perfecto. Por lo menos yo veo bien. No sé lo ¿Hay alguien que no vea bien todavía? Ok. Por lo tanto, volviendo, vamos a hacer una revisión ya de las sociedades fundamentales que están acá respecto a los 3 aspectos mencionados anteriormente. Voy a partir con el negocio individual, ¿ya? Porque me parece que desde el punto de vista de lo que representan los emprendimientos es importante. El negocio individual, ¿ya?, no podría ser llamado sociedad porque es un negocio individual. Sociedad viene de la palabra socios, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista societario, sí existe ya una referencia societaria para el negocio individual. Y esta se llama la empresa individual de responsabilidad limitada. Esa es la constitución jurídica para un negocio individual. Ese es el acta de nacimiento, cuando yo quiero operar como negocio, que es distinto al ejercicio liberal de la profesión. De la responsabilidad de los socios. Aquí es tremendamente importante, joven, el concepto de responsabilidad, porque los socios, todos aquellos que concurren a la formación de una sociedad, ya, dependiendo de el camino jurídico que eligieron, va a ser mayor o menor su responsabilidad respecto a los recursos. Y ahí es un tema importante la elección. ¿Qué pasa en un negocio individual donde estamos hablando de una empresa individual de responsabilidad limitada? La responsabilidad de los socios, obvio, es 1 y está limitado al monto de los aportes comprometidos en la escritura social. Acá es unipersonal, un único socio. De la administración, al ser un negocio individual, le corresponde por defecto, ¿ya? Es el socio el que va a definir cómo va a administrar su negocio particular. Por muy redundante que sea lo que yo estoy diciendo, es para reforzar la idea, negocio individual, ¿ya? Y de la cesión de los derechos. Imagínense, es un negocio individual con un socio que está vinculado a una persona. Naturalmente, acá no procede la cesión de derechos porque pierde la naturaleza el negocio individual. No sé si queda claro hasta ahí lo que he señalado. ¿Hay alguna pregunta? Con el último punto, profe, Sí. una consulta. Pero al ser un negocio individual,
aún así igual puedo ceder parte de mi negocio y tener un socio, pero ya dejo de ser negocio, o simplemente no puedo, no se puede y tengo que generar otra empresa con el socio. Definitivamente es una empresa distinta. Entonces tendría que generar otra Así y es. esa cerrarla. Claro. Fíjense en el título de la canción. Empresa individual de responsabilidad limitada. Individual. Si yo me asocio con un tercero, voy a tener que crear una sociedad distinta. Aun cuando podemos considerar que la empresa individual sea el socio, no necesariamente la persona natural, que esa empresa individual sea socio de otro. ¿Ya? Eso no está limitado, muchachos, para efectos de considerar quiénes pueden ser socios en una sociedad. Pueden ser personas naturales como personas jurídicas también. Sigamos. La misma lógica la vamos a aplicar para la sociedad de personas en el cuadro sinóptico. ¿Profe? ¿Quién pregunta? Irene. Irene, ¿un negocio individual puede tener accionista? Dijo accionista. ¿Sí? Dijo en singular. ¿O accionista o accionistas? No, pues si es individual es una buena persona y el dueño es el socio único. Ah, ya. ¿Y accionistas? Tampoco, es individual. Ah, ya, gracias. Es uno solo, es unipersonal. ¿Ya? Sociedad de personas, las colectivas. ¿Ya? Nosotros hemos escuchado muchas veces el concepto de colectivas, los colectivos. ¿Ya? ¿Y qué dice respecto de la sociedad de personas? Las colectivas. Las sociedades colectivas. Es como redundante, las sociedades deberían ser colectivas, pero así se definió y así se van a determinar las responsabilidades. La responsabilidad de los socios. Fíjense bien, los socios en una sociedad colectiva son responsables ilimitadamente de las deudas sociales. Repito, son responsables ilimitadamente de las deudas sociales. Y los socios son solidariamente responsables. Por lo tanto, a la responsabilidad de los socios no tiene límite respecto a los compromisos sociales. Y cuando me refiero a los compromisos sociales, me refiero a los compromisos de la sociedad. Y eso significa el patrimonio, incluso poder hipotecar el patrimonio personal. Preguntas sobre ese primer punto. Entonces, si hubiese una deuda de como sociedad, ¿podrían elegir a solo una persona para pagar la deuda? Y ahí, No. como en términos de deuda, porque cuando hay deuda es cuando comienzan los problemas. Siempre. Pero es muy buena tu pregunta, Víctor. Fíjense acá que hay una palabra. Los socios son solidariamente responsables. Todos concurrimos al servicio de la deuda. ¿Ya? Si yo tengo 4 socios y uno de ellos compromete profundamente a la empresa, a la sociedad, con una deuda, los 4 socios son solidarios respecto a la deuda contraída por este socio. Existe el concepto de solidaridad entre los socios y eso hace que no recaiga solo en uno, sino todos concurren, en este caso, al servicio o atención de la deuda social. ¿Se entendió, Víctor? Sí, gracias, profe. Nada. Vamos con la administración. Dada que es una sociedad de personas, resulta natural que todos los socios pueden ejercer la administración, porque hay una equivalencia de derechos, dependiendo también si la cantidad de los aportes que hemos hecho a la sociedad. Pero los socios de común acuerdo pueden elegir un administrador, darle una cuestión de orden ahí, ¿ya? Si bien todos podemos ejercer los actos de administración, más vale que uno lo ejerce. Pongámonos de acuerdo.
Lo hacemos rotativo, pero la idea es poder, en este caso, tener orden en la sociedad. Por lo tanto, la responsabilidad de la administración, y aquí viene la cesión de los derechos. Es decir, en este mismo ejemplo de 4 socios, ya, que los vamos a numerar del 1 al 2, al 3 y al 4, supongamos que el 4, recuerden que estos 4 socios quisieron constituir sociedad porque tenían algo en común. Tenían un espíritu para emprender y algo quería que estos 4 socios formaran esta sociedad. Por lo tanto, la sociedad en esencia, en su ADN, existe porque hubo 4 personas que quisieron constituir su sociedad. Si el cuarto socio ya dice, ¿sabe qué más? Ya no quiero formar parte de la sociedad y se la quiero ceder a un quinto socio. Para que esto pueda ocurrir, tienen que estar todos los socios de acuerdo. Tiene que ser unánime. Porque recuerden que la sociedad se formó con el acuerdo unánime, voluntario, no obligado de estas 4 personas. Si uno de ellos se lo quiere ceder a un quinto, ya no es la misma sociedad, a menos que estén todos de acuerdo. ¿Se entiende el punto? Si hay alguien que no lo haya entendido, enciende el micrófono. Pero esa es la lógica de la sociedad de personas. ¿Ya? Quisimos estar juntos. Si hay alguien que se quiere ir, ya empieza a perder sentido la sociedad. Profesor, ¿Sí? una consulta. En caso de defunción de un socio, ¿qué pasa con esos derechos? Habría que ver qué es lo que considera la escritura social, pero lo más probable es que en este caso los herederos no son la misma persona, ¿ya? Que ejerció la constitución original de la sociedad. Por lo tanto, lo más probable es que en ese caso tenga que concurrir para la mantención de la sociedad, 1, que el heredero quiera seguir formando parte de la sociedad, y 2, que el resto de los socios quieran que esa persona forme parte de la sociedad. ¿Ya? Muy buena pregunta, Marcelo. Profe, una consulta. ¿Gabriel? ¿Hay un número máximo de socios para este tipo de sociedad? Porque ¿qué pasa si son, ponle 100 socios, basta que uno no esté de acuerdo? En el caso de cesión de derecho. Bueno, ese mismo socio puede darse en el caso de que sean 4. Basta que uno esté en contra. ¿Ya? Porque es así, si supongamos, yo desconozco el número, pero lo voy a investigar. Debe haber un número considerado, lo vamos a buscar. Porque supongamos que son esos 100. Esos 100 se pusieron de acuerdo para formar una sociedad. Si ya hay el 99 quiere venderse al 101, basta con que uno diga que no, porque ya se perdió la lógica original de la sociedad. ¿Ok? Eso es lo relevante. Es como el matrimonio. ¿Se imaginan ustedes que en un matrimonio llega el marido y le dice a la mujer, ¿sabe qué va? Voy a vender mi participación o voy a ceder mi participación en la sociedad conyugal y se la voy a pasar a otra persona? No, pues, no es así. Las sociedades de personas se fundamentan en el acuerdo de las partes. No puede haber otra lógica. Bueno, Gabriel. No, yo, Mauro. Mauro está hablando. Vaya, Mauro, ¿qué pasa, Mauro? Volviendo a los negocios, al negocio individual, en el caso de defunción de esta persona, si es que tienen muchos hijos, ¿qué pasa con el negocio individual? ¿Deja de serlo? O sea, el negocio por sí, ante el fallecimiento del único socio, ya hay que cerrarla. Ya hay que hacer todo el proceso administrativo. Y los bienes
¿ya? Como todos los bienes de una persona que tiene herederos, pasa a la posesión efectiva y la distribución de los bienes, proporcionalmente a lo que representa si está casado y tiene hijos, en la distribución que la ley establece. Ya. Mauro, no se vaya. Estoy aquí. Ahí, le hago una pregunta. ¿Usted constituiría, con lo que vimos recién, constituiría una sociedad colectiva? Sí, pero tengo una pregunta con respecto a eso. En el caso de que una persona, un accionista, tiene problemas de deudas, ¿es motivo para poder echarlo de la sociedad? ¿Cuál, perdón? En el caso de una sociedad colectiva de personas, ¿Ya? si es que una persona, un accionista, genera motivos de deudas, ¿es posible que de acuerdo mutuo lo echemos de la sociedad? Yo creo que lo lógico es disolverla. Es que es una forma, es la forma en el cual hacerla. Si tú lo echas, ya perdió el sentido de la sociedad. ¿Ya? Automáticamente pasa al concepto de la disolución. Porque al final el tipo, él sigue teniendo los derechos. Pero si tú ya no quieres estar con él, la disuelves. ¿Ya? Ahora, entendamos que es súper complejo. A ver, las relaciones desde el punto de vista de los negocios siempre hay que ser dialogantes y siempre estar permanentemente en ese proceso. Pero mientras mejor esté escrita, valga la redundancia, la escritura social, ¿ya? Vamos a poder despejar muchos aspectos que son relevantes. Pero no es fácil ser socio en una empresa, ¿ya? Y sobre todo en una sociedad de personas, porque normalmente hubo algo más que los llevó a asociarse. Entonces, es complicado. ¿Ya? Ya, Mauro, ¿sigue pensando en que la sociedad de personas colectivas es una buena sociedad o no? Es que hay que saber con quién asociarse. Debe tener sus pros y sus contras, pero yo creo que ese es mi contra. El hecho de que llegue el momento en que una persona ya se vuelva un cacho y que el resto de los socios queramos eliminarlo. Usted tiene razón. Ya. Es complejo. De hecho, es complejo siempre la relación entre personas. ¿Ya? Y si le agregamos la cuestión de los negocios, hay que tener habilidades especiales para conducirlo a lo largo del tiempo. Bien. Me puse más como en el caso familiar, que debe ser más difícil aún tener una sociedad con la familia. Opino lo mismo. Pero bueno, hay de todo en la vida. Hay gente que prefiere asociarse para los negocios con la familia, otros con los amigos. Va a depender del molde que uno tenga. Pero yo voy a tratar de interpretar un poco lo que dijo Mauro, si me permiten. En realidad, aquí hay un punto que es determinante en la sociedad colectiva, que es que son responsables ilimitadamente ya respecto de las deudas sociales. Y existe la sociedad de personas responsabilidad limitada. Y dice, Saiba, nosotros, si usted elige, la responsabilidad de los socios no es ilimitada, es limitada. Y está limitado al monto de los aportes comprometidos en la escritura social. ¿Ya? Hasta ahí llega su responsabilidad. Si usted se comprometió según la escritura social a aportar tantos recursos, hasta ahí llega su responsabilidad. No la supera. No tiene que ir con su patrimonio personal a responder por algún tipo de deuda social. Desde esa perspectiva, yo creo, Mauro, que a usted le convendría generar una sociedad, si va a ser de personas, de responsabilidad limitada. La administración en una sociedad de responsabilidad limitada, al igual que las sociales, pueden ejercerla todos los socios, porque es natural a una sociedad de personas. ¿Ya? Somos pares, somos socios. ¿Ya? Pero, por acuerdo de los socios, podemos designar uno o más administradores. ¿Qué duda cabe
que por una cuestión de orden es mucho mejor, puedo hacerlo de manera rotativa, con tener auditorías, tener controles, para que todos quedemos tranquilos. Pero por una cuestión de orden, una única entrada respecto a lo que queremos hacer. Y respecto a la cesión de los derechos, no, al igual, es una sociedad de personas, no se pueden ceder libremente los derechos. Siempre en las sociedades de personas debe ocurrir con el acuerdo unánime de los socios, porque es una sociedad de personas. Lo relevante, lo vital, lo que nos une es el conjunto y juntos de los socios que concurrieron a la formación. Y vamos con la última. Sociedad de personas. ¿Pablo quiere preguntar? Sí. ¿Qué pasa si uno de los socios no quiere seguir participando? ¿Tienen que estar de acuerdo todos los socios en, entre comillas, dar de baja la sociedad? ¿Y si no está obligado a quedarse? ¿O qué pasa en ese caso? Buena pregunta. Nadie puede obligar a nadie a nada. Ya. Si yo quiero retirarme de la sociedad, porque aquí recuerden que hubo algo que nos unió, a lo mejor hoy día eso algo que nos unió ya no existe. Por lo tanto, si yo me quiero retirar, ya, nada me puede obligar ni forzar a quedarme en la sociedad, a menos que, bueno, existan cosas que uno pueda desconocer, pero no me pueden obligar. Y si yo me retiro, ya la sociedad es distinta. No son 4 socios, ahora son 3, y por lo tanto, si nos llamamos Vergara, Muñoz, Arregada y Ramírez Limitada, ahora esa sociedad vuela con Ramírez, Vergara, Muñoz y Arregada, y tengo que hacer la modificación a la sociedad que corresponde. Ah, ya, perfecto. Es lo mismo. Ya. Eso era, profe. Gracias. Muy complicado, ¿ah? Ahora, existe una constitución jurídica que no la tengo acá, que me imagino que ustedes a lo mejor la han escuchado, que son las famosas SPA, Sociedad por Acciones. ¿Ya? Ahí el retiro de los socios es libre, no tengo que modificar en este caso la sociedad, es mucho más flexible. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero representar con aquello? Que desde el punto de vista para facilitar la asociación, para facilitar, en este caso, emprendimientos, porque a la economía le conviene, desde el punto de vista jurídico, se han ido haciendo modificaciones para permitir las facilidades de asociatividad y que pueda funcionar de mejor manera nuestros emprendimientos. Eso es importante, ya tener las estructuras lo suficientemente claras y transparentes, pero lo suficientemente flexibles para poder operar. Tenemos acá la sociedad de personas en comandita simple. La sesión pasada me preguntaron qué era una sociedad en comandita. Bueno, las sociedades en comandita tienen 2 socios, tal como lo señalé en la clase anterior. El socio gestor, que es el socio que ejerce la administración y posee responsabilidad ilimitada. ¿Ya? Ahora, el concepto de ilimitada es una ancla para tratar de hacer bien las cosas. O sea, si yo voy a responder por todo, tengo que serlo debidamente cuidadoso. Y el socio comanditario es el socio accionista, el que pone las lucas. Y el socio accionista posee responsabilidad limitada. El gestor es ilimitada, el comanditario ilimitado. Socio gestor es el que hace la administración, socio comanditario, el accionista, el que se pone con el capital. Por lo tanto, en función de lo anterior, la administración recae exclusivamente en el socio gestor. Exclusivamente en el socio gestor. Por lo tanto, el socio comanditario tiene la prohibición legal de ejercer actos de administración.
están separados los roles de uno con otro. Si, dame un minuto, venga, Benjamín. Si el socio comanditario no resistiera la tentación e incursionara en actos de administración, pierde esa limitación en la responsabilidad y pasa automáticamente a tener responsabilidad ilimitada respecto a los actos de la sociedad. Ahora sí, Benja. Ya, lo primero, yo puedo, por ejemplo, formar una sociedad de personas que tenga a 2 socios comanditarios y un socio gestor. No veo problema. Ya, y en el caso de que uno de los socios comanditarios se metiera en la parte de administración, el problema sería como que puede como hacer como actos ilegales, malversación de fondos, cosas así. No. ¿Por qué no puede ser un accionista, se puede meter en la administración? Porque precisamente se dividen los roles en esta sociedad. ¿Ya? Una cosa es que tú coloques el capital y otra cosa es que ejerzas la administración. Acá están los roles separados. ¿Ya? Y por una sencilla razón. Uno, porque está diseñado así, y segundo, porque normalmente el socio gestor, fíjate bien, se llama gestor, es el de la idea. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que determina la característica de esta sociedad. Pero no necesariamente estamos hablando de actos de malversación. Es el solo hecho de participar de la administración. O sea, es como literal, si yo soy el socio comanditario, soy como el que da como las lucas, pero a la vez soy ajeno a esto. Exactamente. Ah, ok, comprendo. Y podemos ponernos de acuerdo que el que pone las lucas se entiende que coloca la música y siempre va a tener la tentación de ir a la administración. Precisamente esta sociedad pone el límite entre uno y otro. ¿Ya? Perfecto. Comprendo. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Quién va? Yo, Mauro. Sí. Lo que preguntaba mi compañero hace alusión a que también eso recae en la responsabilidad del socio comanditario. Sí. Como por ejemplo, si yo pongo las lucas, solamente pongo las lucas y no pueden embargar mis bienes personales. Así es. Ahora, si yo me meto en la administración y yo cometo una mala gestión, yo sí tengo que comprometer mis bienes porque va a ser mi culpa si es que la empresa se va a flote, ¿cierto? ¿Es por eso más o menos? No, a ver, yo incluso me pude haber metido en la administración y lo pude haber hecho bien. La ley te prohíbe formar parte de la administración. Lo puedes estar súper bien. Pero el solo hecho de cruzar la frontera transforma tu responsabilidad limitada en algo ilimitado. ¿Es como para prevenir ese caso, que paguen justos por pecadores? Yo diría que es para precisamente para que en la separación de roles, para que el día de mañana el socio gestor no pueda, en este caso, no pueda refugiarse en que el socio comanditario formó parte de la administración y generó un problema. Ah, ya. Y finalmente, acá tenemos, respecto a la cesión, los socios gestores no pueden ceder sus derechos sin la aprobación de los demás socios. ¿Ya? Es obvio, ya es una sociedad de personas, y los socios comanditarios no pueden ceder libremente los derechos. Es una sociedad de personas. ¿Ya? Algo nos une. ¿Ya? Algo nos une. Acá está el profe. resumen. ¿Aló? ¿Sí? Profe, me quedó una duda con las sociedades anteriores. ¿Por qué yo preferiría hacer una sociedad colectiva antes de una limitada? Porque al parecer se ven iguales, solamente que en una tengo más responsabilidad ante las deudas. ¿Por qué quisiera yo tener más responsabilidad ante las deudas? Yo entiendo que lo lógico sería, a ver, voy a partir antes. La sociedad, uno busca la estructura societaria que mejor se ajusta a lo que vamos a hacer, sea civil o comercial.
¿Ya? Ese es un punto. Segundo, desde el punto de vista de las responsabilidades, uno puede señalar que es mucho más benigno tener una estructura de sociedad de responsabilidad limitada que una sociedad colectiva, precisamente por eso. Ahora, ¿qué cabe preguntarse por qué existe las sociedades de personas colectivas? Porque ese modelo se ajustará a algún tipo de asociatividad que lo permite. Puede ser una actividad de carácter civil. Los colectivos existen, ¿ya? Ese es el punto. Ahora, desde el punto de vista comercial, cuando uno está buscando comprometer patrimonio, claramente uno lo que va a buscar es limitar la responsabilidad. Y un punto importante, en la medida que lo tengamos limitado, también se limita la solidaridad y en la responsabilidad de los socios, ¿ya? Yo creo que eso es importante. Bien, estas tres son sociedades de personas. Vamos con las sociedades de capital. El mejor ejemplo para nosotros de una sociedad de capital es la sociedad anónima. Sociedad anónima. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Profe, Paula Galloso. Paula, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ahí está. Oiga, Paula. Sociedad anónima. ¿Nos podría dar un ejemplo de una sociedad anónima que conozca en Chile? No se me ocurre. ¿Quién puede salir en soporte de Paula? Alguien que tenga ahí. Cencosud. ¿Ah? Cencosud es una sociedad limitada. Bien. Creo que casi todas las que están en la bolsa son anónimas, perdón, ¿cierto? La respuesta a eso es correcta. Ya. Y las que están en la bolsa, que utilizan en la bolsa, se llaman sociedades anónimas abiertas y se someten a las regulaciones que establece algo que se llama la Comisión para el Mercado Financiero, lo que antes se llamaba la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Ya? Eso significa que estas empresas tienen regulaciones mucho más estrictas de cualquier otro tipo de sociedad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque definitivamente las sociedades anónimas representan capitales importantes. Nosotros no podríamos constituir una sociedad anónima abierta de la noche a la mañana, porque la ley exige tener montos de capitales significativos y tener ciertos requisitos para el momento de su constitución. Este es un proceso evolutivo que deben seguir normalmente las empresas. Fíjense bien, las sociedades anónimas que mencionó Lucas, normalmente se dice que son afepeables. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que las AFP tienen participación en la propiedad de ellas. ¿Y cuál es la relevancia para aquello? Que las AFP han obtenido los recursos para poder formar parte de esa propiedad de los fondos de pensiones de los trabajadores en Chile. Por lo tanto, no es un tema menor el tema, la cuestión de la regulación de estas empresas, porque en la medida que a esas empresas no les vaya bien, ¿ya? No les vaya bien, resulta que los principales afectados van a ser los fondos de pensiones. Y si los fondos de pensiones se ven afectados, obviamente lo que va a ocurrir en este caso, que las pensiones de los trabajadores van a verse, en este caso, complicadas. Hace algunos años, uno de las empresas modelo que existía era la Polar. Y resulta que era un modelo, fue afepeable y dado los problemas que tuvo, generó impactos en las AFP, en la propiedad de las AFP y en los fondos de pensión. Pero, ¿cómo opera? ¿Cómo opera? ¿Cómo opera una sociedad anónima? Una sociedad anónima está compuesta por un fondo, un capital que se divide en porciones.
Esas porciones se denominan acciones. Una acción es un porcentaje del valor de la propiedad total de la empresa. Y los accionistas concurren, ¿ya? Si es una sociedad anónima, y compran acciones, compran partes de la propiedad de la empresa y se convierten en socios. ¿Ya? Los socios, en este caso, concurren, son invitados a algo que se denominan juntas de accionistas. Hay juntas de accionistas ordinarias y extraordinarias. En las juntas de accionistas no entran todos los socios. Los socios minoritarios quedan fuera porque para poder entrar a la junta de accionistas hay que tener un mínimo de propiedad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen los socios minoristas? Se ponen de acuerdo para colocar un representante en la junta de accionistas. Estas juntas de accionistas reunidos votan y eligen miembros de un directorio. Son los directores los que pasan a formar parte de la administración ya corporativa de la empresa. Y esos directores nombran al gerente general, que va a ser el representante legal de la empresa. Por lo tanto, en este proceso descriptivo, a grandes rasgos, porque es un poco más complejo que esto, de cómo opera una sociedad anónima, vamos a plantear la responsabilidad de los socios, la administración y la cesión de derechos. La sociedad anónima se llama anónima porque las personas no son relevantes. Ustedes perfectamente pueden ir a la bolsa, compran una acción y automáticamente son accionistas de la empresa. En una sociedad de personas, ¿qué habría ocurrido? Alguien te tiene que ceder el derecho y el resto tiene que estar de acuerdo. Acá da lo mismo. Hubo uno que quiso vender, yo quise comprar y formé parte de la sociedad sin pedirle permiso a nadie. Por lo tanto, los accionistas, fíjense bien, su responsabilidad está limitada al valor de las acciones. Si a la empresa le va mal, bueno, yo pierdo lo que invertí, pero nada más. La administración en una sociedad anónima la ejercerán en la medida que sean elegidos en la junta de accionistas, donde se define la administración de la sociedad. Por lo tanto, es esta junta accionista la que define. Y finalmente, así como yo ingresé libremente a la sociedad y no le pedí permiso a nadie, o sea, nadie me tuvo que bendecir para poder formar parte de la sociedad, yo tampoco le puedo pedir permiso a nadie para transferir mi acción. Si me quiero retirar, voy a un corredor de bolsa, le digo quiero vender, el corredor de bolsa, en este caso, hace la intermediación y se te venden las acciones. Y por lo tanto, no hay nada que me pueda inhibir o prohibir de entrar en la medida que haya oferta y de salir en la medida que yo quiera deshacer mi participación. ¿Hay alguna pregunta? Profe, a mí me surgió una duda sobre quiénes serían los directores. ¿Serían un grupo, puede ser un grupo de los mismos socios o siempre hay gente especializada según Es sea? una excelente pregunta. Es indudable que a partir de una serie de situaciones que se han dado, ya se ha ido perfeccionando el modelo. Hoy día existe la responsabilidad civil de los directores de empresas, ¿ya? Y eso es importante por el nivel de toma de decisiones que ellos toman. Dado lo anterior, si uno se va a un pasado no tan lejano, eran los accionistas los que pasaron a formar parte del directorio y ejercían su derecho en función del porcentaje de propiedad que tenían. ¿Ya? En la medida que los negocios han evolucionado, ¿ya? Yo diría que un elemento importante ha sido la globalización de los negocios y muchas veces la complejización o la necesidad de conocer el negocio profundamente
los accionistas han ido buscando representantes preparados, profesionales. Y hoy día hay directores profesionales. Es decir, yo represento a un determinado accionista, ¿ya? Y lo nombramos director con la lógica de que tenga experiencia en el negocio, que tenga estudios, ¿ya? Y por lo tanto que sea un director profesional. Las AFP, ya dado que no tienen que ir necesariamente conducirse por ese camino, iniciaron, digamos, esta lógica de un representante que sea preparado. Hoy día, como le decía yo, a partir de la Polar, incidentes como el de la Polar y otros que han existido, ¿ya? La idea es buscar, dado que existe responsabilidad civil de los directores, en la medida que las decisiones, derivadas de las decisiones que ellos han adoptado, se generen complicaciones y conflictos, la idea es tener directorios preparados. ¿Ya? Directorios preparados. No sé si se entendió el punto, Iván. Sí, profe. Gracias. Profe, una duda respecto a lo que dijo de las acciones, que es cortita. Dijo que, o sea, todas las empresas están obligadas, porque sé que hay algunas que reparten las utilidades entre los accionistas a fin de año o fin de mes, no recuerdo bien. ¿Todas están obligadas a hacer eso? ¿O puede ser que yo haga una que solo sea para inversionistas que tienen interés en la subida o baja de la acción? No sé si entiende la pregunta. Yo diría que son dos, a ver, sí. Normalmente se generan los dos efectos. La distribución de utilidades forma parte del ADN de una sociedad anónima. O sea, la idea es que en la medida que el negocio le vaya bien, se distribuyen los dividendos. Y eso es, el cuánto se distribuye es un acuerdo de junta, ¿ya? Pero tú tienes mucha razón, ¿ya? Y que no podemos olvidarlo, que yo también puedo aumentar mi patrimonio en la medida que el valor de la acción aumente. Si la empresa es exitosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? Va a haber demanda por participar de esa sociedad y eso va a significar que el precio de la acción suba. Y si el precio de la acción sube, a mí como socio me conviene. Pero además, yo quiero los dividendos. Persigo fin de lucro. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Gracias. Por lo tanto, hemos hablado de la sociedad, la responsabilidad de los socios, pero si recuerdan, la sociedad es el tipo de sociedad que yo elija va a generar un certificado de nacimiento. Y ese certificado de nacimiento le permite, le da, ya creamos la persona jurídica y está en condiciones, ya, de poder generar actividad económica. Eso significa poder, en este caso, ejercer sus derechos, ya, usar sus recursos, comprar, contratar, pagar remuneraciones, vender, despedir, todo, pagar arriendos, firmar contratos, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que nos permite. Pero recuerden siempre que en la medida que yo tengo el certificado de nacimiento y estoy gestionando recursos, voy por la lógica de que en la medida que estoy tomando decisiones, y de ahí la importancia de la administración, necesito información. Sin información, estoy ciego. Profesor, ¿una empresa de carácter estatal, en qué categoría entra? Yo diría que en el Estado tenemos de distinta naturaleza. Tenemos empresas, principalmente sociedades anónimas, ¿ya? Hay capitales mixtos, hay privados, hay 100% estatal, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos un Codelco que es 100% estatal, por otro ejemplo tenemos Transantiago, que es una sociedad de carácter mixta, ¿ya? Y ahí está la definición de la mejor sociedad anónima. Normalmente, por ejemplo, el Codelco es una sociedad anónima que es cerrada, ¿ya? Y su dueño es el Estado.
un único dueño, ¿ya? Pero le da el estatus de sociedad, en este caso anónima, ¿ya? Es una muy buena pregunta, Miguel. Necesidad de información. Si yo gestiono recursos, necesito información para la toma de decisiones. No puedo pensar en gestionar recursos si no tengo información. Esa es una tautología, muchachos. ¿Ya? Fíjense bien que yo tengo una situación a resolver. Se presenta el problema, mejor, se presenta la situación. Uno enfrenta en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de un cargo, una cuestión que debe resolver. Tiene que decidir. Como uno tiene que decidir, tenemos dos, voy a explicarlo de los dos mundos. Aquella persona dotada con la mejor intuición del mundo, y a mí me ha tocado conocer tipos fantásticos respecto a la intuición, ¿ya? Que ese puede ser un modelo, pero no es el modelo que queremos hoy día validar, sino el modelo de la persona que se va a documentar, se va a informar para tomar la decisión. Eso es lo que necesariamente tiene que preocuparse la empresa de proveerle a las personas que toman decisiones. Y esto es en dos direcciones. Y aquellos que toman decisiones de requerir la información que necesitan para tomar la decisión. Por lo tanto, si yo tengo una situación que resolver, mi modelo necesariamente pasa por proveerme de información para la toma de decisión. Y este es un círculo permanente. Yo tomo una decisión y estoy permanentemente en este mundo. ¿Ya? Por lo tanto, la toma de decisión requiere de información. Y como vamos a hablar de información, vamos a hablar de los requisitos de calidad que debe tener la información. Porque tenemos que ser capaces de diferenciar entre información que sí apoya la toma de decisiones y cuáles serían los requisitos que ésta debería tener respecto de aquella que aparece como información, pero precisamente o finalmente no lo es. Requisitos de calidad, básicos de calidad. Primero que nada, la información debe ser significativa. Significativa. Adriana Soto. Sí, profe. ¿Con qué asocia el concepto de significativa? Que tenga la información suficiente para tomar las decisiones, una comunicación efectiva, que se entienda, que cumpla con estándares de calidad y cantidad de información. Detallada también. Adriana, estás en lo correcto y fuiste un poco más lejos con la respuesta, así que muchas gracias. Que sea significativa, lo podemos asociar importancia relativa. La significación es que la información sea relevante, que tenga peso para apoyar la toma de decisiones. ¿Ya? Fíjense bien. Adriana fue muy concreta. Para que sea significativa, que sea relevante, importante, tiene que ser verdadera. Resulta como obvio, jóvenes, que sea verdadera. Pero los estados financieros de la Polar, lo que le informaban a los directores, o a los accionistas, a las AFP y a todos aquellos que habían comprado acciones de la Polar, los estados financieros, que es información
para la toma de decisiones no era verdadera. Contenía elementos falsos, ¿ya? Y fue como un acto consciente, ¿ya? Por lo tanto, por muy obvio, la información tiene que ser verdadera. ¿Y qué significa verdadera? Que refleje la realidad de los hechos económicos. La Polar fue una muy bonita utopía o una muy linda mentira respecto a la situación económica que tenían. No era nada de lo que nos estaban mostrando. Para que sea significativa tiene que ser exacta. ¿Y qué significa que sea exacta? Que evite las ambigüedades, ¿ya? Si lo peor que podemos tener es un informe que contiene información que sea ambiguo, uno va a tomar una decisión de a partir de esto, y si la información no te permite, en este caso, ya despejar la duda, te confunde. Tercero, que sea clara, que favorezca la comprensión. A lo mejor a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado más de alguna vez que uno le proveen un informe, una información, y en realidad uno necesita 2 o 3 traductores, ¿ya?, para poder entender lo que a uno le están entregando. La información tiene que ser clara, ¿ya? Si no contamos al menos con estos 3 requisitos, la información no puede ser calificada como significativa, que sea relevante, ¿ya? Por lo tanto, el primer requisito básico de calidad es que sea significativo. Y está compuesto por estos 3 elementos. Segundo, que sea completa, que contenga todos los elementos necesarios para apoyar la decisión, ¿ya? Si a la información le falta, en su relato, le falta la conclusión o le falta el desarrollo con el cual yo llego a la conclusión, uno tiene todos los elementos para decir, ¿sabe qué más? Esto me hace correr riesgo porque algo le falta. Es un encadenamiento para poder llegar a lo que me quieren decir, ¿ya? Cuando uno rápidamente llega a la conclusión y no existe el desarrollo que permite entender el por qué se está tomando la conclusión en este informe, claramente no está completo. Ese es un ejemplo de aquí. Que sea económico. Que sea económico. Elías Fernández. Sí, profe. Hola, Elías. ¿Qué significa? ¿Cómo podríamos explicar el concepto de económico? Dentro de lo que uno necesita, como que se optimice como las inversiones. ¿Cómo así? O sea, si uno necesita hacer un producto, tratar de generar el producto que queremos con el menor gasto posible. ¿Eso es eficiencia o no? ¿Elías? No, no escuché, ¿qué? Lo que usted definió eficiencia. O sea, que claro, que llega a un punto donde sea más eficiente esta relación. Ya. Jóvenes, el concepto de económico está vinculado efectivamente a una evaluación, ¿ya? A una evaluación. Y la evaluación es muy simple. Para que la información sea económica, el costo de obtenerla no puede superar los beneficios que el uso de ella genera. Porque en la medida
que los costos de obtenerla, más que superen los beneficios de usar esa información, ya no resulta razonable recurrir a esa fuente de información. Ese es el concepto de económica. El que el costo de obtenerla no supera el beneficio de su uso. Yo no puedo elegir ya una información en la cual me voy a gastar una millonada y en realidad los beneficios que me va a proveer producto de la decisión son inferiores a la millonada que me estoy gastando. Y esa es una evaluación que uno hace permanentemente cuando toma decisiones, que es adscribir a la cuestión de carácter económico, ¿ya? Porque como está detrás, jóvenes, estamos usando recursos de la empresa, y los recursos de la empresa los tenemos que optimizar. Por lo tanto, cuando uno viene y le dice, te quiero vender un informe de mercado, ¿ya? Y la pregunta uno dice, ¿qué gano con eso? ¿Cómo lo voy a rentabilizar para la empresa? Esa es un poco la lógica, ¿ya? Y finalmente, que la información sea oportuna, que se proporcione en el tiempo y lugar convenientes, ¿ya? Todo tiene su tiempo y espacio, ¿ya? Si no se concurre en el tiempo y el espacio en el cual debíamos de haber tomado la decisión, la información no nos sirvió, no llegó oportunamente, ¿ya? De eso se trata los requisitos de calidad de la información. Preguntas, muchachos. Aquí había una pregunta en el chat de Vicente Riqueiro. Profesor, ¿en la sociedad colectiva todos los socios son iguales o puede alguno tener más aporte o influencia que el otro? La respuesta es, depende del aporte que yo haya hecho a la sociedad y cómo se traduzca en la escritura social. Si yo pongo 10 y hay otro que pone 5, y eso queda representado en la participación de las utilidades ya o de la toma de decisiones, es proporcional a los aportes a la sociedad. Profe, ¿podría explicar o quizá ejemplificar el último punto, el de que está oportuna, por favor? ¿Cuál? El último punto, el último requisito, que sea oportuna. Oportuna. Que la información sea oportuna. Lo puedo explicar. Aquí hay gente que ya me ha escuchado. Voy a hablar un poco de historia, ¿ah? Para explicar el concepto de la oportunidad. Bruno Martínez. Hola. Hola. Ya hay alguno que va a escuchar esta historia, pero me parece que es importante para poder ejemplificar. ¿Quién combatió en Waterloo? Napoleón. ¿Con quién? No sé con quién combatió. ¿Dónde queda Waterloo? No, tampoco sé. Me pillo. ¿Hay alguien que sepa quién combatió en Waterloo? Napoleón es uno de ellos, ¿eh? Eso es correcto. Waterloo creo que queda con Países Bajos, por ahí. Ya. ¿Y con quién? ¿A quién se enfrentó Napoleón? Waterloo también es una canción, ¿ya? Napoleón combate, el ejército francés combate contra el ejército inglés, ¿ya? En la famosa batalla de Waterloo, ¿ya? En Inglaterra existe una familia que existe hasta el día de hoy, en realidad, que es un grupo económico de carácter de alcance mundial, que son los Rothschild. No sé si lo han escuchado. ¿Ah? La familia Rothschild.
todos aquellos que han leído más de alguna vez algún acto, alguna de estas historias conspirativas de sociedades de alcance mundial, deben haber escuchado de los Rothschild, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la historia? ¿Ya? Napoleón combate contra Wellington, ¿ya? Pero en la sociedad londinense estaban absolutamente convencidos que nadie podía ganarle a Napoleón, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron, muchas de las personas empezaron a arrancar sabiendo que ya se acercaba la batalla e iban a enfrentar a Napoleón. Y empezaron a vender sus bienes, ¿ya? Y el rey le entrega la administración a la familia Rothschild, ¿da? De su fortuna, dado que él iba a abandonar el área, ¿ya? Los Rothschild recibieron una importante cantidad de recursos, y dado que comenzó este pánico porque nadie le podía ganar a Napoleón, ¿ya? En este caso, la gente empieza a vender y ella empieza a comprar. Resulta que pierde Napoleón la batalla en este caso de Waterloo. Y los primeros en enterarse de la derrota o el triunfo, en este caso del triunfo inglés sobre Napoleón, fueron los Rothschild, ¿ya? Información, oportunidad. ¿Qué fue lo que hicieron los Rothschild? Administraron la información respecto a quién había ganado y quién había perdido. Aumentaron la desesperación, la gente vendió a bajo costo, ellos compraron y después vendieron, cuando ya se supo que habían ganado los ingleses, vendieron los mismos bienes a valores muy altos y se quedaron con la diferencia. En esta breve historia que es real, ¿ya? Lo que aquí está en este momento latente es el tener la información de manera oportuna. Si yo tengo el día de mañana que tomar una decisión de comprar o vender, de contratar o no, lo importante es que esa información que me va a conducir para la toma de decisiones llegue oportunamente. En el mundo de los negocios, jóvenes, muchas veces el tiempo es relevante y la decisión no la puedo seguir postergando, ¿ya? De ahí la importancia cuando uno dice de estar en el momento y en el lugar justo con la información. Si no concurren, en este caso, todos estos elementos, muy probable que la información no llegue y yo voy a haber perdido una oportunidad de negocio o voy a haber tomado una oportunidad que no era tal, porque no llegó la información, ¿ya? De ahí de donde viene el concepto de la oportunidad. No sé si me expliqué respecto a lo que estás consultando. ¿Es satisfizo la respuesta? Milenka puso Francia y Diego puso Bélgica. Bien. ¿Preguntas, muchachos? Si no hay preguntas, muchachos, vamos a llegar hasta acá porque lo que viene es un poco más extenso, ¿ya? Por lo tanto, al igual que la sesión del lunes, yo la voy a subir a aula para que la vayan descargando con lo que hemos visto hasta el día de hoy. Así que nos estamos viendo durante la próxima semana. Durante la próxima semana vamos a tener el archivo con los ejercicios, con respuestas, ¿ya? Con los cuales se va a trabajar durante el semestre para que estén atentos. Nosotros los vamos a informar a través de aula para que dispongan de ellos. Ya, muchachos, así que nos estamos viendo. Tengan buen fin de semana, descansen y mantengan el confinamiento, que es importante en la salud. Chao, ¿Ya? profe. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe.